Buen día, sí, sí, se escucha perfecto. Antes de arrancar, les quería consultar, no sé si tienen ustedes grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp hay una compañera, Juliana Angeli, no sé si es que está, va, acá no está, pero bueno, si la tienen en el WhatsApp y le puede mandar mensaje que si puede conectarse, si no es ahora, en un rato, aunque sea, pues tengo que conversar un tema con ella de su examen, ¿sí? Pero bueno, creí que iba a estar en clase, pero si no está, se va a complicar. Bien. Eh, Hoy vamos a terminar de ver lo que son los títulos valores. De lo que hemos visto hasta acá, obviamente hay algunos que ya empezaron a entregar los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, a esta altura ya todos sabemos que es un título valor. A ver quién, si hicieron el trabajo práctico, lo vieron seguramente, lo analizaron, ¿sí? ¿Qué es un título valor? Ya vamos por la tercera clase. ¿Qué me pueden decir? Son Dos palabras. instrumentos, yo digo, son instrumentos que son utilizados para la operación del mercado que permiten la circulación de estas riquezas, eh, o sea, y de el crédito dinerario en particular, que permiten comercializar sin la necesidad de utilizar efectivo o sin detener la liquidez del efectivo. Que bueno, este documento debe contener ciertos requisitos y demás. Bien, alguno, a ver, un ejemplo, otro compañero que Y las me... letras de cambio, los pagarés. No, pero no, un ejemplo, un caso en el cual lo usarían, por ejemplo. Utilizarían, ¿sí? Un título valor. Y para hacer un cambio por una suma de dinero puede ser si utilizo un cheque, por ¿Para ejemplo. hacer qué? Una, un cambio, un título ¿Un cambio cambiario de qué? por una suma de dinero, como son los cheques. A ver, amplíame el ejemplo. Y, por ejemplo, puedo tener un cheque, ¿no? Que puede ser al portador, a la orden, y a quien se lo entrego, ¿no? Después lo retira, lo canjea por una suma de dinero en el banco que tiene que estar en la cuenta bancaria. Está bien, pero ¿por qué motivo? Ahí Ah, vamos, por vamos ejemplo, al para fondo, comprar. vamos al ejemplo, o sea, porque yo no voy por la vida dando cheques para que No, la no, gente no, me lo no. cobre, ¿entendés? A eso me refiero, ¿en qué situación particular? Porque, a ver, ¿qué apunto? A que ustedes lo entiendan y sepan cómo aplicarlo, porque después en la profesión, o sea, se encuentran con situaciones, ¿sí? O sea, Claro, como forma de pago. Es una forma de pago para cualquier tipo de transacción que puede ser, por ejemplo, como en el trabajo práctico, una compra a distribuidores. Entonces bueno, decido pagar con un por cheque, eso, sí. porque ya tuvieron el trabajo práctico, o sea, y a ver, es como que estamos todavía en el aire, o sea, hay infinidad de situaciones en las que uno puede usar un cheque, una letra de cambio, un pagaré. Bueno, por eso digo, o sea, a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Les pedimos, ¿sí? En los exámenes que brinden ejemplos y me brindan siempre el mismo ejemplo, o sea, no es solo ir y comprar y pagar. O sea, lo que busco es que razonemos, que pensemos situaciones de la vida diaria, ¿sí? Que quizás no son todas de la vida diaria, ¿sí? Como ir, comprar y pagar, porque no es solo un medio de pago, es un medio para que circule la riqueza, ¿sí? Entonces, se van a dar diferentes situaciones, ¿sí? En las que quizá podamos aplicar alguno de estos, ¿sí? Títulos valores. A ver, otro compañero que quizá tiene una idea. Para pedir plata prestada también. Y a ver qué harías.
Y cualquier persona a la que me puede llegar a pedir dinero, pagaré es una promesa de cambio, a la cual yo digo, a tal fecha me vas a devolver tanto dinero, eh, o en Bueno, dos igual si pagarés. yo les explico, si yo les pido un ejemplo y ustedes me contestan eso, es como que es muy flojo el ejemplo. Ustedes me tienen que, o sea, nosotros buscamos que ustedes entiendan que hay toda una, o sea, actos jurídicos, instrumentos en los cuales yo voy a respaldar. Un mutuo firmado es un instrumento, es un acto jurídico por instrumento privado o por escritura pública, en el cual una persona se compromete a entregar una suma de dinero y la otra se compromete a devolver una suma de dinero. Y a los fines de garantizar la devolución de ese dinero que está respaldado en un mutuo, ojo, que es un contrato que está regulado en el Código Civil y Comercial, a mí no me alcanza solo un instrumento como un mutuo. Le pido algo más. Le pido que me lo garantice a través de pagarés. Entonces, ahí firmo dos cosas. Firmo un mutuo y firmo pagarés. Puede que yo, ¿sí?, tenga solo el mutuo. Que tenga solo el mutuo no quiere decir que no me lo van a devolver. Pero si me incumplen el mutuo, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Esto lo hablamos, porque yo les mencioné las diferencias con tener un mutuo o un instrumento privado que me reconoce una deuda con un título valor. ¿Cómo hicieron los trabajos prácticos? ¿No fueron al libro? ¿No fueron a los libros de texto? Sería que en caso de incumplimiento en el mutuo, vos tenés que recurrir a la justicia ordinaria, en cambio en el pagaré. Claro, exacto. Porque yo, con un mutuo, no puedo ejecutarlo. Bueno, eso es básico. Por eso digo, ustedes tienen que, ya en la tercera clase que hablamos de esto, después me dicen que en los exámenes, pero hace 3 clases que vengo repitiendo esto, y es la diferencia, y es la circulación, y es lo que te permite el título valor, ¿sí? Entonces, o sea, yo puedo tener el mutuo más el pagaré, o el mutuo más la letra de cambio, o un instrumento que no sea un mutuo, un instrumento que es un reconocimiento de deuda, ¿sí? Que lo respaldo con un título valor, o directamente, el ejemplo que vos viste, Blas, que alguien te pide plata y vos solo le das la plata y te da un pagaré. Si vos te quedas tranquilo con solo eso, bárbaro. Pero a veces, ¿sí?, somos bastante desconfiados y todo esto lo dejamos por escrito. Entonces hacemos un mutuo o hacemos un instrumento en el cual decimos que en tal fecha, para tal cosa, pero no solo por eso, sino porque dependiendo la suma de dinero de la que se trate, ¿sí?, yo tengo que respaldar mi contabilidad y respaldar en mi contabilidad por qué salió de mi patrimonio o por qué salieron 10 millones de pesos. Entonces tengo un mutuo, lo respaldo para la contabilidad y digo que firmé un mutuo, ¿sí?, con Blas. Y que Blas me lo va a ir devolviendo mensualmente o trimestralmente o como sea, ¿sí? Y claro, a ver, Blas pues, quizá no lleva contabilidad, pero yo sí. Entonces, cuando después mi contador me diga, che, pero ¿qué hiciste? Te faltan 10 millones de pesos en el flujo de fondos. No, esperá. Salieron del banco, sí, porque el banco también te pide, che, ¿qué pasó? Salieron 10 millones de pesos. Entonces, todo esto, ¿sí?, también sirve para respaldar la contabilidad. Vean cómo se unen los temas, ¿sí? Por eso no es, hoy le doy un mutuo, mañana doy un cheque, saco plata, le doy plata. No es tan fácil, porque cuando son, hoy en día, ¿sí?, todos están muy mal acostumbrados. Antes vos entregabas 1.000 pesos, sumas mayores a 1.000 pesos tenían que ser bancarizadas, ¿sí? Tenía que haber factura y todo. Hoy la gente te transfiero la aplicación con el celular. Y hay un montón de operaciones que ahí quedan en
en Narnia. Y hasta que un día, ¿sí? Alguien va a meterse y va a mirar, che, escúchame, esta persona transfirió de a puchitos a personas, y cada vez que uno hace una transferencia, ¿qué le piden? El concepto. La mayoría que ponemos, varios, ¿sí? En concepto de que varios. No ponemos honorarios, pagos, lo que sea, varios. Entonces queda todo en el limbo, ahí. Hasta que un día alguien empieza a sumar. Che, escúchame, de todas estas, vos hiciste un montón de transferencias y se te fueron tanta plata. ¿Qué pasó? Bueno, ahí es donde viene el contador, o en un momento empieza la señora FIP, Arca ahora, a preguntar, ¿sí? ¿Qué pasó? Porque vos al 1 de enero tenías 15 millones de pesos, ¿sí? Y al 30 de marzo ya los 15 millones de pesos no están más. ¿Qué pasó acá? ¿Entienden? Entonces, no es que es tan así y tan fácil. A ver, volviendo al tema, ¿sí? No está mal el ejemplo, Blas. Si yo presto plata, me lo garantizan. Pero a lo que apunto es que cuando vemos los libros de texto, cuando estudiamos el tema, veamos un poquitito más allá. Y la diferencia y el por qué yo te doy, o sea, te doy un cheque. O lo que decía Santiago, oye, te doy un cheque. Nada, o sea, yo no voy por la vida con mi chequera para, dale, saco plata. No, o sea, es porque hago una operación, porque respaldo. Y por ejemplo, si yo compré, me hicieron una factura. Y si la pagué con cheque, ojo, porque no es que yo lo cancelo en el momento. Quizá lo entregué un cheque de pago, en parte de pago, y en el recibo oficial le tiene que poner, se cancela con cheque, número tal, del banco tal, y te ponen, por lo general, sujeto a acreditación en ese recibo. Porque no es que, chau, me olvidé, te entregué el cheque, ya está cancelado. No. El cheque se tiene que acreditar. Recién se efectiviza el pago cuando el cheque está acreditado. ¿Sí? Porque si no, no cancelé nada. ¿Sí? Hoy justamente vamos a ver cheque. ¿Sí? Regulado en la ley 24.452. ¿Sí? Este era un poco, obviamente, el cheque, ¿qué tiene que ser? Es una orden de pago, es muy similar a la letra de cambio, ¿sí? Similar en cuanto al concepto, ¿sí? A la idea, ¿no? En sí, porque acá tenemos, ¿sí? Una orden de pago emanada de una persona que vamos a identificar como librador, ¿sí? Contra un banco, ¿sí? Le da la orden al banco, ¿sí? En el cual este librador tiene que tener, obviamente, abierta una cuenta corriente bancaria y tener fondos depositados en esa cuenta para que el girado pague al beneficiario. Obviamente, bueno, y obviamente tercero, el beneficiario. Entonces, es una orden de pago, ¿sí? Pura y simple contra un banco en el cual tengo abierta una cuenta bancaria en la cual tengo que tener fondos o eventualmente, ¿sí? La autorización para girar en descubierto. Ergo, ¿qué requiere entonces, ¿sí? Para la existencia de un cheque o para que yo pueda operar con cheques, ¿qué se requiere previamente? ¿Que exista qué? De esto que ya les dije, obvio. Que yo tenga una cuenta corriente en el banco. Que haya firmado un contrato de cuenta corriente bancaria con una entidad de cuenta corriente con cualquier entidad bancaria. Esa entidad bancaria, ¿sí? Me va a dar una chequera es como un taloncito, o me va a autorizar, como vamos a ver después, la posibilidad de librar e-checks, que son cheques electrónicos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Esta chequera, vamos a la tradicional, tiene cheques que están preimpresos, ¿sí? Donde están los requisitos. Así como yo les mencionaba cuando hablábamos de pagaré, de letra de cambio, qué requisitos extrínsecos tenía que tener esta
esta letra de cambio o este pagaré, porque lo confeccionamos nosotros entre privados y usamos un modelo. Y yo qué les digo siempre, no se olviden de la fecha de libramiento, la fecha de pago, la fecha de vencimiento, obviamente, y ciertos datos que no pueden faltar, ¿sí? Para que este título no sea inhábil. Ahora, en el cheque va a ser medio difícil que yo me equivoque, porque como el cheque ya está preimpreso, ya cuenta con todos estos requisitos. Entonces, es difícil que yo me equivoque, porque no, solo lo que tengo que hacer es completar los datos, ¿sí? Sin embargo, más de una vez, la gente se equivoca y ese cheque, si yo no lo puedo salvar, no lo puedo borrar, porque lo tengo que anular y usar uno nuevo, ¿ok? Porque si yo hago interlineados, no se lo van a pagar al beneficiario, ¿sí? Ahora vamos a ver en unos minutitos eso. Entonces, previamente tengo que haber firmado con el banco un contrato de cuenta corriente bancaria, ¿sí? Y en esa cuenta voy a depositar fondos para que después de ahí se debite, ¿sí? Se extraiga el valor del cheque que se tiene que pagar. También tengo la posibilidad de autorizar al banco a lo que se llama girar en descubierto. ¿Alguien sabe o lo leyó? ¿Sí? ¿Qué es girar en descubierto? Cuando a pesar de no tener fondos, el banco te permite sacar transferencia o pagar y después te cobra intereses más adelante. ¿Cómo? Perdón, ¿cuándo no tenés? Cuando el banco te permite pagar Sí. sin tener los fondos necesarios o acreditados y te cobra intereses más adelante, con la cuenta corriente solamente. Claro, en realidad vos no vas a poder sacar, ¿sí? Lo que va a hacer para girar en descubierto es, por lo general es un tema, va la persona con el cheque, si el cheque no tiene fondos, le doy la autorización para que igualmente lo pague el banco. Es como que el banco me presta esos fondos, ¿sí? Obviamente, como bien indicas, es por un tiempo porque me cobran intereses. Por lo general yo me voy a enterar que entró el banco y que mi cuenta está en menos 10, menos 15, menos 50. Entonces, hasta que yo no cubra ese descubierto, sigo devengando intereses a favor del banco. Es como un préstamo que me hace momentáneamente, ¿sí? Por un lapso de tiempo. Y con un tope. Yo quizá le doy al banco el tope de hasta 100.000 pesos. Le digo, pague, girá en descubierto hasta 100.000 pesos. Pasado los 100.000 pesos no pagues nada, ¿ok? Pues yo le doy una autorización. Ahora espérenme que justo me está hablando la doctora. Bien. A ver, no, porque estaba justo hablando por el tema de esta compañera que les pedí que no sé si estaba en el grupo. ¿Está en el grupo? Esta chica que yo Mandaron le... un mensaje, pero no contestó. Angeli, bueno. Me mandó 4 mails y ahora no se conecta, no entiendo, pero bueno. Esas cosas que pasan. Bien. Quizás se va a conectar en breve, no entiendo, pero bueno. Bueno, yo tengo yo ya le puedo dar al banco la autorización para girar en descubierto o no. O sea, puede ser que no. Pero ¿qué va a pasar? Si yo no le doy la autorización, si llega un cheque, ¿sí? Y yo de casualidad me olvidé de depositar, no tenía fondos, creí que me iba a entrar un dinero y no entró,
lo rechazan por falta de fondos, ¿sí? Ahora vamos a ver después las causales de rechazo. Ergo. Entonces, yo tengo una orden de pago pura y simple que emito para un banco y para que le pague a los terceros que vayan con el cheque, ya sea por ventanilla o porque lo depositan, ¿sí? En una cuenta y una vez que está depositado ese cheque en una cuenta del beneficiario, claramente, internamente el banco pide los fondos, lo paga y se cancela. Todo esto, obviamente, hoy en día tenemos la posibilidad de ver el home banking, de hacer el seguimiento de nuestras cuentas y nosotros sabemos ya. Históricamente, nosotros no teníamos acceso a lo que está por sistema, era todo más rudimentario, para decirlo de alguna forma. Entonces uno era, bueno, entró el cheque, no entró el cheque. Uno no se enteraba hasta que no iba hasta el banco y le decían, bueno, tu saldo es de tanto. Estoy hablando de hace, a ver, igual, hará 15 años atrás de esto. O sea, ahora está con la tecnología, está todo digitalizado y es mucho más fácil. 15, 20 años atrás, no sé, década del 90 esto no existía, ¿sí? Pero bueno, ya igual década del 90 ya pasaron 25. Pero quizá, a ver, hay un par que me siguen y vivieron en esa época. Bien, ¿cuáles son los requisitos intrínsecos del cheque? Es los mismos requisitos intrínsecos, ¿sí? Que tiene que tener cualquier título valor, ¿sí? Se requiere obviamente capacidad. Y obviamente para librar un cheque debo ser capaz, porque si no, no me van a abrir la cuenta bancaria y tampoco me van a dar la chequera. Tengo que ser mayor de edad, contar con una cuenta, ¿sí? O estar emancipado. Bueno, eso es un tema más de derecho civil, ¿sí? Bien. La chequera, como yo les decía, es un talonario que va a tener, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de tener un cheque común, ¿sí? Que es un cheque en el cual dice la fecha de hoy. ¿Hoy qué día es? 13 de mayo. 13 de mayo del 2026. Y ahí va a decir, páguese a Marcela la suma de 550.000 pesos, ¿sí? Ya está. Y lo firmo. ¿Por qué? Porque el cheque ya va a venir preimpreso, le pongo arriba el monto en números y después páguese la cantidad de tantos es en letras. Ojo con esto, tienen que coincidir, ¿sí? Si no coinciden, como en todos los títulos valores, ¿sí? Probablemente en el banco, para evitar errores, lo rechacen, ¿sí? Si no, ante la duda, siempre prioridad lo que está en letras, ¿sí? Eso es prioritario, ¿sí? Si está en letras. Y si... pero probablemente el banco lo rechace, ¿sí? Va a considerar que o está adulterado, bueno. El banco, por una cuestión de responsabilidad, no se juega y ante la duda no lo paga, ¿sí? Al cheque. Bien, también en el cheque van a estar los datos de la entidad bancaria, del domicilio de pago, que es la sucursal bancaria, ¿sí? Va a estar el número de cuenta, ¿sí? Va a estar el quit, seguramente, ¿sí? El titular de la cuenta. Van a estar todos los datos de la cuenta bancaria del librador, ¿sí? Y el domicilio de pago es la sucursal donde está abierta la cuenta, ¿sí? Del librador. Ahí puede ir uno y cobrarlo por ventanilla. Y si no, uno puede hoy en día ir a su propio banco y lo deposita. Si uno tiene cuenta bancaria, va al banco y lo deposita, ¿sí? En su propia cuenta bancaria. Ese es el cheque común, que todo solo tiene la fecha de libramiento, ¿sí? La fecha de libramiento me indica, ¿sí? Dos cuestiones. Primero, que obviamente que lo libré hoy, que a partir de hoy
lo puedo ir a cobrar, ¿sí? Y tengo 30 días para ir a cobrarlo, ¿sí? No necesariamente tengo que ir hoy, ¿sí? Porque tengo una sola fecha, ese es el cheque común, ¿sí? Entonces, tengo 30 días, ¿sí? El domicilio de pago, o si, en realidad no, el domicilio donde fue emitido, ¿sí? Es dentro de la República Argentina. Ahora, si fue emitido desde el exterior para ser cobrado en Argentina, ese cheque tengo 60 días para cobrarlo, ¿sí? Pero si no, a los 30 días vence. No sé si era en esta comisión o en la otra, que hablábamos de vencimiento y prescripción. El vencimiento es la fecha hasta cuando yo puedo ir a cobrarla, ¿sí? La prescripción es el tiempo que tengo para ir a la justicia en caso de rechazo de ese cheque. Sí, Jennifer. No escuché bien lo de los 60 días porque se me trabó. Si está librado desde el exterior. Un cheque Ok. que viene desde el exterior se extiende 30 días más. Vale. En pandemia, acuérdense que quedamos de hoy para mañana encerrados. Mucha gente tenía cheques por cobrar. Momentáneamente, el Banco Central, ¿qué hizo? Sacó una circular y extendió las fechas de pago. Todos los cheques que vencían cuando estábamos en cuarentena y no podíamos salir ni a la esquina, esos primeros 15 días, que después fue un mes y que no salía nadie, bueno, ahí se vencían. Mucha gente tenía, no solo, tenía que cobrar y el que tenía que pagar. Y el que, no solo el que tenía que pagar, tenía que ir al banco a depositar. Entonces la gente se entró a desesperar porque iba a haber una infinidad de cheques rechazados, sin fondos. Entonces, ¿qué pasó? El Banco Central extendió a 60 días esta fecha límite de 30, ¿ok? Pero eso fue momentáneo en ese momento, ¿sí? El Banco Central a veces saca circulares, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el endoso, que yo les vengo diciendo que cuando ustedes estudian de un libro, el libro les va a decir que puede tener el cheque, la letra de cambio, el pagaré, pueden tener una cadena ininterrumpida de endosos. Sin embargo, el Banco Central limitó por circular, ¿sí?, que tan solo puede haber 2 endosos, ¿sí? Pues si no, iban con un cheque y con una hoja aparte endosado. No, no va más eso, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Aunque Sí, sea sí. hágame así o no, algo. Sí, sí, sí. Ese es el cheque común. ¿Qué diferencia tenemos con el cheque? Sí, Marcela. Profesor, una consulta. El tiempo que yo tengo para ir a la justicia, que es la prescripción, ese tiempo, ¿quién lo estipula? Ahora vamos a ver cuando veamos rechazo. Ah, perfecto. Pero yo le marco la diferencia entre vencimiento. Vencimiento es, yo tengo este cheque, esto es un cheque, imaginemos, ¿no? Bueno, tengo esto, ¿qué hago? Me lo libraron hoy. Hoy es 13. Tengo 30 días. En realidad tengo hasta el 12 de junio, porque mayo tiene 31 días. Tengo hasta el 12 de junio para ir a cobrarlo, ¿sí? Porque me lo dieron, justo me voy de viaje, me voy 15 días, cuando vuelvo estoy hasta acá de trabajo y no necesito la plata. Pasan, llego al día 11 y estoy ahí. Si no voy el 11, el 12, o no lo deposité, no hice nada, se venció el cheque. Voy el 14 de junio, ¿el banco qué hace? Lo rechaza porque está presentado por fuera de término. ¿Ok? Y ahí tengo que entrar a rezar. ¿A rezar por qué? ¿Qué les parece?
Y tenés que apelar a la buena voluntad del librador del cheque. Exactamente. El librador, ¿sí? A ver, el librador, igual si lo libró, es porque me tenía que pagar algo, claramente porque tenía una deuda conmigo. Ahora, si yo ya le había dado ya me había dado un recibo, no, yo le había dado el recibo que me pagó, y bueno, ahí le tengo que decir, che, disculpame, se me venció, no me das otro. Le di igual un plazo. Pero bueno, tiene que tener muy mala fe de no darme y no pagarme. Pero bueno, yo ya está, o sea, lamentablemente es así. Ni hablar si hay un cheque que fue endosado y lo recibió otra persona que no conoce al librador. También peor todavía, porque si esto fue endosado y lo tiene alguien que no comercializó con el librador ya está, listo, lo lamento, yo cumplí, capaz que dice, no, ya está, no, ahora no tengo la plata. Por ahí es donde el librador empieza, no, mirá, ahora no tengo, la plata me la gasté. Listo, bueno, listo, espérame al mes que viene. Y ahí te empieza a patear. Y vos tenés que, o sea, no tenés nada firmado que extienda esa obligación. Quizás sí tenés una factura. Si no te da un nuevo cheque, podés apelar a la factura y a cobrar la factura. Pero, ¿qué significa? Que la factura, ¿qué tengo que iniciar con la factura? Y el juicio ordinario. El juicio ordinario. ¿Ven cómo juega esto? ¿Sí? No es que no voy a cobrar, pero me va a costar más ahora. ¿Sí? Bien. Este es el cheque común. El cheque de pago diferido, ¿sí? Es el cheque que no solo tiene, que es igual al cheque común, pero que tiene una fecha de vencimiento. ¿Sí? Tiene no solo la fecha de libramiento, sino la fecha de vencimiento. Le agrego, ahí va a tener dos ítems. Va a tener un ítem que dice Buenos Aires, 12 de mayo del 2026. Y abajo va a decir, el día 15 de mayo o el día 20 de mayo del 2026, páguese a, y lo mismo. ¿Qué significa esto? Que yo recién voy a poder ir a cobrarlo el 15 de mayo, el 20 de mayo, el día que dice el vencimiento. Ojo, porque yo recibo este cheque, quizás por una cuestión de flujo de fondos del que me tiene que pagar, ¿no? Entonces dice, no, mirá, te doy un cheque para el viernes. Bueno, dale, listo, sí, te puedo esperar hasta el viernes o hasta la semana que viene. Entonces yo ya me aseguré, me llevé el cheque, pero no pude ir a cobrarlo hasta el día del vencimiento. Ojo que si yo lo llego a presentar, en el banco hoy, me lo van a rechazar. ¿Por qué me lo van a rechazar? Porque están fuera de fecha. Pues la fecha de pago es el 15. Porque está presentado antes del vencimiento. Entonces me van a poner, así como me lo rechazan cuando lo fui a cobrar, pasados los 30 días, me lo van a rechazar si yo lo presento antes. Uno dice, ay, qué pavada. Les puedo asegurar que pasa y pasa un montón. Porque pasa en qué? No le pasa a uno que le pagaron unos honorarios y está esperando para cobrar los honorarios un cheque, tiene 1 o 2. Pasa en las grandes empresas que reciben cheque, pago de proveedores, qué sé yo, o de clientes, tienen un montón y le dicen al cadete, bueno, vení, que te mando, tenés que ir a depositar estos 15 cheques al banco. Hoy 15, mañana otros 15, mañana 10, pasado.
Y en la cantidad, dice, dale, depositalo si ya me lo saco de encima. Y por ahí pasa alguno que fue antes o posterior. Entonces, esas cosas suelen pasar, ojo, no es que uno lo hace. A ver, espérenme que me está llamando la doctora. Discúlpenme, ¿eh? Hola. Bien. Ah, sí. A ver, voy a buscar si lo recibí, porque nosotros lo vimos antes de que cerraran ese balance. ¿Me entendés? Nosotros hicimos. Sí. Ajá. Sí. No, el de ahora no. No, ok. No, por eso, pero que quería revisar los mails a ver si en alguno de los mails estaba. Ok, nada. Bueno, dale. Beso. Hola, sí, ahí está. Perdón. Bueno, no pueden esperar a veces. Pensé que era la doctora y no era la doctora, era otra lindiana. Así que era de trabajo, pero lo voy a mutear porque al final me están volviendo loca de la oficina. Bueno, perdón, estaba en el tema del cheque de pago diferido. Si yo lo presentaba antes o lo presentaba después. Ok. Con respecto a la fecha de vencimiento, ¿sí? El cheque, ¿qué pasa? El cheque me lo libran hoy, vence el día 20 de mayo, ¿sí? El plazo de 30 días empieza a correr el 20 de mayo, el día del vencimiento, ¿ok? Esto se corre, ¿sí? Yo llego al día 30, no me lo pagan, me lo rechazan, o no lo presento. Si no lo presento, si me lo rechazan porque se venció el plazo, fuimos. No tengo acción, no puedo ir a la justicia por ese cheque. Ahora, si me lo rechazaron por falta de fondos, por algún defecto, que ahora se los voy a mencionar, ¿qué se habilita? La vía judicial. La ejecución vía judicial. Acá, la fecha de prescripción, el plazo de prescripción, a partir de esa fecha, es de 1 año. Recuerden, ¿sí?, ¿qué plazo de prescripción yo les había dado para la letra de cambio y para el pagaré? ¿Qué les había mencionado? ¿Se acuerdan? La letra de cambio, si no me equivoco, era 1 año, ¿no? Si era a la vista, ¿puede ser? Si es a la vista, muy bien. Si tiene fecha de vencimiento, no. Claro. Si tiene fecha de vencimiento son 3 años. 3 años. Y lo mismo que el pagaré. En cambio, si son a la vista, la prescripción es de 1 año. En el caso del cheque, no hay 3 o 1, no. En el caso del cheque, siempre es 1 año. Sea que tiene vencimiento o sea que sea un cheque común. ¿Ok? Esto es importante, porque obviamente se acortan. Yo obviamente, desde ya, si voy al banco y me lo rechazaron en ventanilla, me lo rechazaron ahí en el momento, ¿sí? ¿El rechazo qué es? Al reverso, ¿sí? Al reverso del cheque, el banco le va a poner un sello, ¿sí? Lo va a sellar y le va a poner, generalmente son sellos que ya vienen
o sea, con el detalle, ¿sí? ¿Por qué me lo pueden rechazar? Primero, puede ser que, obviamente, la universal, que es la falta de fondos. Otra causal de rechazos es a ver, no solo falta de fondos, sino ausencia de habilitación para girar en descubierto. Otra es que me lo rechacen porque fue antes de tiempo o después de tiempo presentado, ¿no? Porque rechazo por cheque vencido. Otra causal puede ser una irregularidad en la cadena de endosos. ¿Qué quiere decir irregularidad en la cadena de endosos? Y es que quizá se endosó, ¿sí? Y le faltan datos. Yo cuando endoso un cheque le tengo que poner no solo la firma, sino identificar la persona, el endosante. Quizá hay una irregularidad. Bien. Cheque, o sea, incompleto, que le falta la firma o firma dubitada, porque generalmente, o sea, cuando tengo una chequera, ¿sí? Yo abrí una cuenta del banco, registré mi firma en el banco y después no lo firmó otra persona. U otra persona o lo firmé con otra firma. ¿Sí? A veces hay personas que tienen diferentes firmas. Tienen una firma extensa, bueno. O sucede en las empresas, en las sociedades, que ¿quién registró la firma? El presidente. Renunció, designaron otro, vino otro, firmó un cheque. Y el nuevo presidente no fue al banco y habilitó la firma. Ahí tenemos un problema, ¿se entiende? Entonces, también ahí tenemos otra irregularidad, ¿sí? Después, porque está inhabilitado el firmante. Sí, María Belén. Profe, una pregunta. Vos dijiste antes de tiempo, o sea, lo pueden rechazar, pero no te ponen ese sellito. Vos podés ir en el tiempo. Si vas por ventanilla, te lo dan en el momento, porque la persona te va a decir, che, no venció todavía. Ahora, si vos lo depositaste por autoservicio, por la maquinita de autoservicio, y ya lo depositaste y no vencía, te lo rechazan. Ah, perfecto. Vale, gracias. Porque si vas antes por ventanilla, te van a decir, no, disculpame, no te lo puedo pagar. No te ponen ahí el sello. Pero si vos fuiste con 10 cheques, ¿sí? Y los metiste por la ventanilla para no hacer la fila, ya entró, ya ingresó al circuito. Entonces el banco no es que te lo va a sacar porque vos quedó registrado que depositaste 10 cheques. Entonces le tiene que dar curso a los 10 cheques el banco, ¿me entendés? Igual, a ver, ojo que el rechazo de un cheque tiene una penalidad, ¿sí? Para el titular de la cuenta. Pero si el rechazo no es por culpa del titular de la cuenta, sino por quien lo depositó, ahí no te va a generar a vos un conflicto, ¿se entiende? Porque si no vos quedás, si vos tenés cheques rechazados, quedás, ¿sí? O sea, apareces en el listado, aparece el listado de cheques rechazados, te cobran una multa hasta que vos no los cubrís, ¿ok? Y si te metes en la página del Banco Central, aparecen los rechazos de tus cheques. Ahora, no va a aparecer el rechazo de un cheque por culpa de que el que lo depositó se equivocó. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Bueno, también, ¿qué puede haber pasado? Que a mí, yo libré los cheques y libré el cheque y me robaron la chequera. A ver, no, miento. Sí, puede ser esa. Puede ser que yo libré 3, 4 cheques y después me robaron, perdí a la chequera donde tenía otros cheques. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y hago la denuncia. Me robaron la chequera, pero no me acuerdo
cuántos cheques había dado. Porque yo lo tenía anotado en el mismo taloncito de la chequera, no me acuerdo ni cuántos cheques había dado, ni desde qué número estaban en mi poder. Entonces voy, hago la denuncia, me robaron la chequera que tenía los cheques del número 1 al número 10, o del número 1 al número 50. Doy la orden de no pago, denuncia, y al banco le llega la orden de no pagar ninguno de esos cheques. Y quizás yo había ya librado algunos. Cuando va al banco, el beneficiario se encuentra con que no, mira, tengo la orden de no pagar este cheque. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia de extravío. Entonces, ¿ahí qué hago? Voy a llamar y le voy a decir, che, escúchame, yo tenía el cheque número tal, no me lo pagaron. No, quédate tranquilo, es porque yo lo denuncié. ¿Yo por qué lo denuncié? Porque no quería que aquella persona que me encontró mi chequera y no me la devolvió, o me la extrajo, me la robó, haga cheques y yo los tengo que pagar. ¿Se entiende? Entonces, ante la duda, denuncié y no van a pagar ninguno. ¿Sí? Esa es una denuncia que me puede pasar. Otra es cuando el propio beneficiario, digamos, yo libré un cheque para pagarle a Marcela. Es Marcela la que lo pierde. O es Marcela la que le robaron la cartera y tenía el cheque que yo le di. ¿Qué hace Marcela? Lo denuncia y me avisa. Laura, escúchame, me robaron la cartera donde tenía el cheque que vos me diste. ¿Yo qué hago? Yo lo denuncio. Yo aviso al banco, mirá, no pagues este cheque porque el beneficiario me avisó que lo había perdido, se lo robaron, lo que sea. Entonces, si va un tercero al banco queriendo cobrarlo, porque lamentablemente era justo al portador, el cheque que está al portador lo puede cobrar cualquiera. Porque no tiene el nombre del beneficiario. Si el cheque dijera Marcela Edith Amado, no se lo pueden pagar a Blas, ¿sí? Salvo que Blas lo truche, haga una firma, invente una firma de Marcela y por ahí tiene la suerte de que pasa, pero se supone de que no. Porque Marcela, para transmitirlo, o si fuera real ese endoso, Marcela se lo tendría que haber endosado a Blas. Endosarlo, poner su nombre, su DNI, sus datos, para que Blas después vaya y lo cobre. Si no tiene eso y el cheque era para Marcela, con los datos de Marcela, Blas no lo va a poder cobrar, ¿sí? A menos que haya un endoso. Sin embargo, si ese cheque hubiera sido al portador y no tiene el nombre de ningún beneficiario, el que lo encuentra lo cobra, ¿sí? Por eso es importante denunciarlo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Una pregunta. Entonces, hagamos que lo pierde y lo cobran, ya está, tipo, el que tenía el derecho a cobrarlo, ya, si lo pierde, chau. No puede hacer nada. ¿Cómo si lo pierde? Hagamos que el cheque era el portador y esta persona lo pierde. Y la persona que lo encontró va y lo cobra. La persona que lo pierde Claro, no pero si tiene. no lo denunciaste, perdiste, obvio. Por eso digo, si no denunciaste, ya está. Me va a llamar a mí, me va a decir, ay, lo perdí, yo no lo cobré, no era yo. Bueno, lo lamento, Por eso. porque Por yo eso ya aclaro. pagué. De mi cuenta la plata salió. Si vos no fuiste diligente, no me avisaste, es un problema. Para vos, no para mí. Porque la plata ya salió de mi cuenta. ¿Sí? Bien. Hasta acá, dudas de cheque común, cheque de pago diferido. Bien. ¿Qué es el cheque certificado? El cheque certificado es aquel cheque el cual yo lo libro y ya pongo al beneficiario
detallo, voy al banco y le digo que certifique ese cheque a favor de María Belén. Entonces, el banco, yo le digo, bueno, mira, el cheque es para María Belén Meyer, ¿sí? Entonces, ¿el banco qué hace? Certifica que en esa cuenta están los fondos ya reservados para María Belén. Es como que el banco, por un plazo de 5 días que dura esta certificación, reserva los fondos, ¿sí? Reserva los fondos y, a ver, por 5 días. Entonces, María Belén va a tener 5 días para ir al banco a cobrarlo. Y ya se aseguró de que la plata está, ¿sí? Obviamente, esto sale certificado, el banco lo certifica, le pone un sello, le da todo y yo se lo entrego a María Belén. Si pasaron los 5 días, chau, se venció la certificación. Los fondos que estaban reservados a favor de María Belén, ya el banco los usa, paga otros cheques con eso. ¿Se entiende? ¿Para qué se usa la certificación? Por lo general, aquellos organismos oficiales que aceptan que uno tiene que pagar, no sé, por ejemplo, la tasa de justicia. A veces uno tiene clientes que vienen, bueno, hoy se usa mucho la transferencia. Uno ya puede transferir al Banco Ciudad para pagar una tasa de justicia cuando va a iniciar un juicio. Pero antiguamente, no hace muchos años atrás, digamos, antes de la pandemia, uno tenía que pagar una tasa de justicia y tenía que ir con el efectivo, ¿sí? Al Banco Ciudad, y por ahí no era si era un juicio importante, era una suma importante para ir al Banco Ciudad a pagar la tasa de justicia. Entonces, la opción que se daba era pagar con cheque para no andar con el efectivo, porque aparte era dos sucursales, Tribunales o el Banco Ciudad, sucursal Tribunales que estaba en Uruguay y Corrientes. Entonces uno tenía que molestar al cliente para no andar con la plata de uno, iba el cliente hasta el banco, depositábamos la tasa de justicia, o si no, el cliente que me podía mandar un cheque que estuviera certificado a favor del Banco Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el banco solo aceptaba que se pagara con cheque en tanto y en cuanto este cheque estuviera certificado. Entonces, de esa forma, el banco se aseguraba de que los fondos ya estaban reservados. Solo en esos casos aceptaba cheques. Si no, el banco no te aceptaba pagar la tasa de justicia con cheque. ¿Se entendió? Lo mismo pasa con otros organismos, ¿sí? Públicos, que por ahí aceptan algunos pagos con cheque. Hoy en día esto casi mucho no se usa porque está la transferencia, el famoso BEP, que se debita directamente de una cuenta bancaria. Se venció el BEP, al piste, generamos uno nuevo. ¿Ok? Entonces, este es el cheque certificado. Sale certificado desde la entidad bancaria. Obviamente a mí me cobran por certificarlo porque es un adicional, ¿sí? Este es el cheque certificado, ¿sí? Y la vigencia es por 5 días. Bien, después, ¿qué tengo? El cheque cruzado. El cheque cruzado es un cheque que tiene 2 rayitas, ¿sí? En la parte superior izquierda, en la esquina, ¿sí? Superior izquierda. Supongamos, este es el cheque, ¿sí? Este es el cheque. Todo esto, no sé si no se ve mucho. Todo esto es el cheque. Acá, en esta esquina, 2 rayitas, así, cruzan 2 paralelas. Así queda. ¿Se ve? ¿Se entiende? 2 rayas acá, en esa esquina. ¿Qué quiere decir?
que el cheque está cruzado y por ende tan solo se puede depositar, no se puede cobrar por ventanilla. ¿Sí? No permiten que cobremos por ventanilla. Sí o sí lo tengo que depositar, tengo que tener una cuenta bancaria para depositarlo y se va. Quizá, ¿para qué me dan un cheque cruzado? Primero, para asegurarse de que va a entrar en el circuito bancario, ¿sí? Y sí o sí, el que lo tenga y lo cobre, lo va a tener que registrar, va a tener que entrar a una cuenta, no va cualquiera y lo cobra por ventanilla, ¿sí? Entonces yo quizá Librador me aseguro de que se lo entrego a una persona y que si se extravía, se pierde, no va a haber manejos con ese cheque. El que lo cobre yo voy a saber quién es porque va a haber cuentas, ¿sí? Una cuenta obviamente a donde se va a transferir ese monto, sí, por el cobro, ¿sí? Donde fue depositado ese cheque. Y a su vez, una trampita más, quiero yo como libre, y a su vez, ¿qué hago? Dilato también, porque generalmente cuando yo deposito un cheque, tardo 24 a 48 horas, dependiendo en qué banco. Si es en el mismo banco del Librador, por ahí es 24 horas. Si es en una entidad, en otra, el cheque es del Banco Nación, yo lo deposité en el Banco Río, tarda 48 horas en acreditarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo, Librador, me gano un par de días más. Entonces, no te pagan hoy, te pagan en 2 días. Y la plata de mi cuenta sale dentro de 2 días. Yo juego un poco con eso, ¿sí? Obligándote a depositarlo, ¿se entiende? Estas son estrategias que a veces, ¿sí? Usan las empresas que manejan. Si a su vez yo le pongo entre las 2 rayitas el nombre de una entidad bancaria, estoy obligando al que recibe, al beneficiario, a depositarlo en una cuenta de ese banco. Supongamos que yo lo cruzo y le pongo Banco Río. No se puede depositar en una cuenta del Nación, no se puede depositar en una cuenta del Macro. Sí o sí lo van a tener que depositar en una cuenta del Banco Río. ¿Ok? Es un tema, pero bueno, yo se lo voy a exigir al beneficiario. Porque quizá es donde yo tengo mi cuenta, es donde quizá tengo un beneficio y no me cobran alguna comisión, lo que fuera. Entonces me sale más económico o por algún motivo yo quiero que se deposite sí o sí en una cuenta del Banco Río. ¿Se entendió? ¿Dudas? Pero en ese caso, profesora, si el beneficiario no tiene cuenta en ese banco. Es un problema, pero lo tengo que conciliar con él. Okay. Lo endosará y lo va a transferir a alguien que tenga cuenta en el Banco Río. Claro. No sé, conseguirá una cuenta de alguien. Sí, sí. Sí, sí. He visto pocos. Cruzados sí, pero he visto pocos. ¿Sí? Así cruzados con una entidad bancaria. Después también en los libros de texto van a encontrar el cheque postdatado. El cheque postdatado hoy casi ni se usa, porque es un cheque que es el cheque común, ¿sí? Al cual cuando no existía, porque el cheque de pago diferido se creó mucho tiempo después. El cheque de pago diferido existe desde el año 1994. Pero anteriormente, solo había un solo tipo de cheque, que era el común. Entonces yo, si quería dilatar, pagos, ¿sí? No quería que hoy cobraran el cheque. La gente que hacía, le ponía fecha de dentro de 10 días. No le ponía, hoy te lo entregaba, pero te lo entregaba con fecha 20 de mayo. Era jugarse y andaban cheques dando vueltas con fechas antedatadas,
¿Se entiende? Por eso se dice que es postdatado, porque le pongo el dato posterior al real, que es hoy. ¿Sí? Pero hoy no tiene sentido, porque hoy existe la chequera de pago diferido. Entonces directamente yo tengo esa chequera. Si quiero hacer un pago mañana, le pongo vencimiento mañana. Y chau. Y si lo quiero dilatar 30 días, le pongo fecha de vencimiento a 30 días. Algo importante, el cheque de pago diferido lo puedo diferir máximo un año, 365 días. No puedo hoy librar un cheque de pago diferido que vence en julio del 2027, ¿ok? Porque va a tener un defecto y en julio del 2027 yo voy a estar en las Islas Seychelles y el beneficiario va a querer cobrarlo y no se lo van a pagar. ¿Sí? Entonces, yo puedo, quizá tengo una deuda con alguien, le digo, te la pago en cuotas, ¿sí? Te doy 10 cheques mensuales. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 10 cheques, ¿cuándo vence el último? Febrero, marzo del año que viene. O hasta el 13, 11 de mayo del año que viene, 12 de mayo del año que viene, lo puedo librar. Más de eso no. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Por ahora no. Bien. Con respecto al e-check, ¿sí? El e-check tiene los mismos requisitos, ¿sí? Que obviamente no es cartular, ¿sí? Es un cheque que obviamente es por un medio, es no cartular claramente, es electrónico, ¿sí? Es e-check, es cheque electrónico. Fue creado por el Banco Central. Comunicaciones que aplican la 6578 del Banco Central, ¿sí? La 65, bueno, y después, la 6578 es del el año 2018, ¿sí? Que reglamenta todo lo referido a cheques, ¿sí? Generados por medios electrónicos, ¿sí? Y los incorpora desde el año 2018. ¿Qué pasa? Muchos no se usaban inicialmente, ¿sí? La gente era bastante reticente. Con la pandemia, bueno, la gente se familiarizó mucho más, ¿sí? Comunicaciones que salieron luego para ampliar la reglamentación o aclarar diferentes cuestiones, la 6725, la 6726 y la 6727, también del Banco Central. Son todas reglamentaciones del Banco Central, estas, ¿sí? 6578, 6725, 6726, 6727, ¿sí? La 6725 reglamenta toda la parte de la cuenta corriente bancaria para el e-check. La 6726, el sistema de pagos, ¿sí? Y de instrumentos compensables, ¿sí? Con el tratamiento de cheques, del e-check. Y a su vez, ¿sí? Y una pequeña otra aclaración en la comunicación 6727 referida a la certificación, ¿sí? Para poder ejercer acciones con los e-check. Lo que me interesa es que ustedes entiendan la diferencia entre uno y otro, sepan explicar qué es un e-check. Después, o sea, lo que es el pago diferido, las formalidades, son exactamente iguales. Obviamente, la formalidad es por medios electrónicos, ¿sí? Pero en realidad uno tiene que pedir la autorización, uno tiene que
hablar con el banco para que lo habiliten a uno a librar, ¿sí? Con el cheque lo que pasa es que uno lo libra y el otro lo recibe y lo tiene que, el otro lo recibe y lo tiene que aceptar. Bien, espérenme que... Estoy tratando de... No sé por qué. Espérenme que voy a sacar foto de los presentes. Ahí está. Saqué foto porque no sé qué me pasa acá con el sistema. Bien, bueno, ¿dudas? Sí, yo tengo una duda, profesora. ¿Qué tiempo tiene uno para ir a la justicia si los cheques son rechazados y bueno, y no hay forma de... Y la prescripción, la que les dije, de 1 año. Ah, es máximo 1 año. Perfecto. Sí. Ujú. Gracias. ¿Alguna duda más? Una pregunta, estos e-check, vos, ¿cuánto tiempo tenés para cobrarlo? Es lo mismo. Ah, No, perfecto. el tiempo, no, es lo mismo. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, me avisan. Me avisan. O igual mañana se va a tratar en unos minutitos de la clase el TP. Así que por ahí surge alguna duda ahí. Perfecto, gracias.